Strike tirándole al tercero. Y 56 años después de que los Gigantes ganaron su último título mundial, lo están ganando ahorita. La historia de los Gigantes de San Francisco es legendaria. Y los peloteros latinos que han pasado por este equipo son la razón principal. Pablo Sandoval conecta su tercer cuadrangular. En mis años como narrador en español de esa organización, he tenido el honor de conocer a excelentes peloteros latinos, pero más importante, a personas humildes y trabajadoras que tienen una gran historia. Seres humanos que han convertido un sueño en una realidad. Y para conocerlos más a fondo, nos hemos sentado con ellos para sostener una conversación gigante. José Luis Alguacil es el entrenador de primera base actual de los Gigantes de San Francisco, nombrado a ese cargo el 7 de noviembre del 2016. Nacido en Caracas, Venezuela, jugó béisbol de ligas menores en las organizaciones de los Gigantes y los Medias Blancas de Chicago, así como en las ligas independientes. Hizo su debut en las grandes ligas no como jugador, pero como entrenador. Jugó un papel muy importante en el desarrollo del venezolano Pablo Sandoval cuando Sandoval ascendió a través del sistema de los Gigantes. Y también bajo su tutela desarrolló a Brandon Crawford, Joe Panik, Brandon Belt, Matt Duffy y Austin Slater, entre otros. Su sueño fue de llegar a las grandes ligas, pero su destino le tenía otra cosa planteada: desarrollar un papel importante como mentor y entrenador con los Gigantes. Bueno, nos encontramos una vez más en otra conversación gigante y pues obviamente ahora tenemos a otro gigante, a José Alguacil. José, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos y pues el propósito de esto es conocerte más a fondo, saber quién es José Luis Alguacil. Bueno, antes que nada, gracias por tenerme aquí y felicitaciones por tener este nuevo programa. Creo que es una buena idea y ojalá que este sea el principio de un futuro bien largo. Es lo que esperamos, ¿no? Y obviamente es conocer lo que José hace, no solamente dentro del terreno de juego, pero más bien conocer cómo fue que llegaste, dónde estás, pero más importante, conocer de tu vida de infancia, de cuando estabas creciendo allá en Venezuela. Bueno, mira, yo soy de Caracas, Venezuela, donde me crié. Vivía detrás del estadio de béisbol y siempre el sonido, las luces de noche, se sabía cuando había juego. Primero porque las luces alumbraban hacia mi casa y el sonido era, imagínate, yo siempre decía, bueno, algún día voy a jugar en ese estadio, y siempre veía las luces y soñaba, que es lo más bonito de cada niño, uno soñar. Y bueno, que empecé a jugar béisbol en la calle, jugábamos entre amigos con peloticas de goma, hacíamos pelotas con medias viejas, a veces agarrábamos las nuevas y bueno, nos metíamos en tremendo lío porque teníamos que quitar de la casa tape y pabilo. Con eso amarrábamos las medias, le poníamos una piedra en el medio, amarrábamos la media y la forrábamos con tape. Pero así fue donde me empecé en verdad, a crecer con el ambiente de jugar béisbol. Y después mi hermano empezó a jugar en una liga organizada, mis padres me metieron ahí también. Y bueno, mis padres siempre fueron un soporte grande porque nos llevaban a los juegos. Y así, bueno, soñando que iba a jugar ahí, se dio ese chance de jugar con ese equipo después de muchos años más tarde. Eso es muy interesante, ¿no? Porque el apoyo de los padres de uno es siempre muy importante para que uno pueda al menos ver si alcanza uno su sueño, ¿no? ¿Cómo era la vida? ¿En qué trabajaba tu papá, tu mamá ahí en Venezuela? Bueno, mi papá era español, falleció hace ya más de 2 años. A los 19 años llegó a Venezuela y tenía nada más 5 bolívares en el bolsillo. Empezó a trabajar con camiones, después trabajó con un taxi y después creó su propia compañía con los turistas de la isla de Aruba, Bonaire y Curazao. Y mi mamá trabajaba con una señora que tenía mucho dinero y le hacía muchas cosas de oficina, se encargaba de la casa de la señora y así una familia humilde pudieron poner a mi hermano y a mí en un colegio privado desde la primaria hasta la universidad. Si no hubieras sido jugador de béisbol, ¿qué te hubiera gustado ejercer? Bueno, fíjate que en un tiempo me llamó
la atención de entrar al Army, pero ya después yo decidí, bueno, cuando fui a la universidad siempre me han gustado los números y tengo 2 años de economía en la universidad, después no los terminé porque seguí con el béisbol y era full time. Cuando venía aquí a Estados Unidos y regresaba a Venezuela, jugaba en Venezuela. A los 18 años yo fui firmado por Toronto, por la organización de los Blue Jays, y fui a Dominicana, estuve ahí año y medio y después me dejaron. Y después que me dejaron libre, pensé regresar a la universidad. Dije, voy a terminar mis estudios y así por lo menos tengo algo que nadie me va a quitar. Y otra vez el apoyo de mis padres dijeron, bueno, dale un chance, no tienes nada que perder. Tú todavía estás joven para terminar tus estudios, tienes 20 años y ya tienes dos años de universidad encima y los puedes terminar a los 23, ya estás graduado. Y lo intenté y los Gigantes de San Francisco me dieron la oportunidad de jugar y de verdad que creo que fue lo mejor que me pasó en mi vida. Platícame, ¿cómo fue esa transición de los Gigantes te firman, ligas menores, el proceso de adaptación a una nueva cultura, el idioma, la comida? Bueno, mira, fue de verdad una transición bien difícil. El primer día que llegué aquí a Estados Unidos, de verdad que era un sueño. Nunca había estado en Estados Unidos, llegué aquí y veía todo como que era un paraíso. Y el primer día que llegué al estadio me recuerdo que estaba en el terreno 1 y tenía que estar en el terreno 4. Y estaba parado ahí y uno de los coaches estaba pasando la lista y yo veía que no mencionaba mi nombre. Y a lo último me le acerqué y le dije, mira, el nombre mío no está en la lista. Y me dijo, no, tú tienes que estar en el terreno 4. Y arranqué a correr y llegué al 4 y ya estaba tarde. Y yo dije, wow, estoy empezando de una mala manera. Le dije, esto no puede suceder. Después cuando sé que terminó ese día, fui al mall y fui a la librería. Y lo primero que hice fue comprar un diccionario. Y yo dije, yo tengo todos los días que aprender una palabra en inglés. Me puse a hablar con los otros americanos y había un muchacho americano que nunca se me olvida el nombre, Jeff Martin. Le dije, todos los días voy a agarrar una palabra y al siguiente día voy a llegar y te la voy a decir. Y tú me tratas de ayudar con la pronunciación y tú me dices una palabra para yo irme a mi casa. Yo la busco en el diccionario y al siguiente día vengo con 2. Y así hice. Y hablando con otro amigo mío también me decía que viera cartoons, que viera las comiquitas. Y yo le decía, ¿pero por qué? Me dice, porque son esos baby steps, que son un lenguaje de niño. Y yo dije, bueno, qué idea. Entonces yo buscaba el diccionario, hablaba con los americanos y veía mis comiquitas en las tardes. Es increíble que mencionas que te ayudaron las cartoons a aprender inglés porque cuando yo llegué aquí yo miraba mucho Plaza Sésamo y eso me ayudó bastante porque pues igual, programa para niños, ¿no? Te empiezan los números, las letras y tú empiezas a adaptar y uno tiene que buscar la manera de mejorarse porque no van a estar los traductores contigo todo el tiempo. ¿Te acuerdas cuando hiciste tu debut en Grandes Ligas? Bueno, mi debut en Grandes Ligas fue como coach, ¿sabes? Y fue hace par de años que estuve aquí como full tiempo y nunca se me va a olvidar porque mi primer sprint training siendo parte del staff me dieron una línea en la cara que imagínate, gracias a Dios no me pasó nada, tuvieron que operarme, pero aquí estoy bien, no tengo ningún tipo de problema, pero nunca se me va a olvidar y que es un sueño que se hizo realidad, no se hizo de la manera como jugador, pero se hizo como técnico. Entonces, antes de llegar a los Gigantes, antes de eso, pues ya tenías experiencia con otras organizaciones, ¿no? Los Expos nacionales, trabajaste al lado de Frank Robinson. Yo jugué 6 o 7 años aquí con los Gigantes en ligas menores. Y fui y jugué un par de años, fui a una liga independiente, me lesioné la espalda y ese fue el final de mi carrera. 11 años que jugué en ligas menores y había jugado en Venezuela mi último año con los Leones del Caracas y Manny Acta fue el manager. Me recuerdo que después que yo hice mi rehab con la espalda y eso, llamé a Manny Acta y le dije que si tenía algo, que me diera el chance de hacer la rehabilitación
y ver si todavía yo podía traer algo a la pelota. Y me dijo, te llamo en 5 minutos. En menos de 2 minutos repicó el teléfono y me preguntó que si yo estaba dispuesto a coachar. Le dije, dame tus 5 minutos, déjame discutirlo en ese momento con mi esposa. Y llegamos a un acuerdo y lo llamé. Y me dijo, bueno, mira, tenemos un chance para ti con los Expos de Montreal. Y le dije, está bien. Fui a Florida, me dieron el trabajo y ahí empecé mi carrera como técnico. Tuve el chance de conocer a Fran Robinson también en esa organización, que después fue uno de mis grandes mentores. Hace poco acaba de pasar, pero de verdad que aprendí mucho con Fran. Después que tuve como 4 o 5 años en la organización, me invitaron a Grandes Ligas a que estuviera con Zimmerman, con Zimmerman y otros peloteros que estaban ahí, pero la parte más indicada era que estuviera con Zimmerman, que lo ayudara, y así estuve. Después Frank quiso que yo me quedara en parte de su staff, pero no se dio esa parte. Después a Frank lo sacaron de ahí y tuve un año más con los Expos y me dejaron ir y llegué aquí a los Gigantes de San Francisco. ¿En qué año llegaste a los Gigantes? En el 2007 creo que, si mal no recuerdo. ¿Cuándo fue que tú empezaste a ser el roving, el instructor de los jugadores de cuadro? Yo fui el coordinador de infield en la organización de los Nationals por 5 años, donde tuve chance en varias oportunidades de ser el coordinador de infield y dirigir también. Cuando llego aquí, cuando esa gente me dice que ya no me iban a traer, varios equipos me llamaron. En uno de ellos fue los Gigantes de San Francisco. Por cierto, me llamó Jack Hyatt. Jack me llamó rápidamente y me dijo, mira, tenemos un trabajo como coordinador, pero queremos que te quedes con nosotros en la rookie este año para que ayudes a un muchacho que firmamos de la Dominicana, que invertimos mucha plata y queremos que tú lo ayudes. Era Ángel Villalona. Y bueno, ahí ese año tuve tiempo de estar todo el tiempo en mi casa. Llegué de nuevo a la casa que de verdad siempre hablé maravillas de los Gigantes de San Francisco, y por ahí empecé mi carrera como coordinador, como instructor de infield en los Gigantes de San Francisco. Entonces, tú viste el nacer a Brandon Crawford, tú viste a Joe Panik, tú viste a Kelby Tomlinson, tú viste a Brandon Belt. ¿A cuántos más se me olvida? Bueno, mira, hubo un momento que como 19 infielders pasaron por las manos de ligas menores. Así como los que han llegado aquí fue Pablo Sandoval, Brandon Crawford, Joe Panik, Brandon Bell, Tomlinson, Adrianza. Muchos pasaron por aquí. En verdad que tuvimos un buen round de bastante infielders que llegaron a Grandes Ligas, y de verdad que eso me da un orgullo de seguir trabajando más duro. Yo dije, si podemos producir a cada pelotero que esté en mis manos aquí a Grandes Ligas, estamos haciendo un buen trabajo. Entonces me imagino para ti has de sentir un gran orgullo cuando ves a Brandon Crawford ganando guantes de oro, a Joe Panik ganando guantes de oro, y como dice Marvin Benar, ¿no? Para ganar un guante de oro en el short necesitas la mitad de ese guante en primera base, porque eventualmente me imagino que un día Brandon Bell puede ganar un guante de oro. Mira, no hay duda. De verdad que cuando yo vi a Brandon Crawford en las ligas menores, yo dije, wow, de verdad que parece todo un latino, cómo se mueve y cómo juega. Y de por sí lo puse en mi reporte. Yo dije, este pelotero va a ganar un guante de oro. Vi que necesitaba hacer unos ajustes. Hablé con él, después llegó a las manos de Ronnie Waters, que yo jugué para Ron Waters. Siempre he pensado que Brandon Bell puede tener un guante de oro. El que mayor me sorprendió fue Joe Panik, no que no me gustara Joe Panik, sino que Joe Panik era shortstop, después lo pasamos a segunda, y me recuerdo que hizo el ajuste muy bien en AAA. ¿No? De verdad que le puse un programa que él tenía que seguir, lo siguió toda la temporada, y cuando lo vi en AAA haciendo doble play, yo dije, wow,
este va a ser uno de los mejores peloteros haciendo doble play. Y cuando se ganó el guante de oro, imagínate, de verdad que me sentí bien orgulloso. Y más cuando llegué mi primer año aquí al equipo de los Gigantes de full time, estuve en el momento donde ambos recibieron el guante de oro y de verdad que eso fue una satisfacción muy grande para mí. Porque yo me acuerdo el año que Joe Panik llegó a Grandes Ligas, que fue el 2014, los Gigantes pasaron por 8 segundas bases porque se lesionaron. Adrianza, que recibió su oportunidad, se lesionó y yo creo que en ese momento los Gigantes ya no tenían más opciones y tuvieron que meter mano en AA y trajeron a Joe Panik. Y mira, imagínate, Joe Panik hizo un trabajo que, bueno, no sé si mucha gente lo esperaría, pero de verdad que fue parte de que los Gigantes ganaran esa Serie Mundial en el 2014. Los Gigantes te ponen de coach en primera base. Yo te veo aquí en Spring Training y te veo trabajando con Joe Amalfitano. A veces uno piensa que el ser coach de primera base es algo fácil, ¿no? A veces uno piensa, él nomás está ahí para agarrar las cosillas que las guantillas, los protectores y estar ahí nomás cerca del jugador, ¿no? Pero hay una responsabilidad grande en esa posición y yo creo que eso era lo que tú estabas haciendo con Joe Amalfitano, ¿no? Sabe, mira, cuando yo agarro el trabajo, yo nunca en verdad había tenido experiencia de primera base. Yo siempre he tenido experiencia de tercera base. Llevo como 12 años ahí. Y si yo voy a hacer algo, yo tengo que sentirme que soy uno de los mejores. Y llamé a Joe. Joe ha sido, imagina, primero es mi mentor, ha estado en tercera base, conoce del béisbol mucho. Y empezamos a hablar y siempre me quedaba con él, me decía qué tenía que ver, cómo tenía que buscar los ofiles, qué tenía que buscar y muchas cosas que, bueno, hoy no lo diré en cámara, pero algún día cuando me retire sí lo diré en cámara. Vamos a hablar un poquito de la jugada del año pasado, cuando Hanson anotó desde primera base. Obviamente la gente gritando, la pelota se fue, la tiraron mal en primera, Hanson corriendo. ¿Qué es lo que tú como coach de primera base estás haciendo en ese momento? Bueno, tú sabes que yo siempre me le acerco al que esté corriendo en primera base y le dejo saber las tendencias del pitcher, quién están en los off-fields, dónde están posicionados, quién tiene buen brazo. Con todo eso que siempre se le comenta antes del juego, a veces tienen demasiadas cosas en la mente que uno le trata de dar un refresco en primera base y decirle. Y, ¿sabes? Siempre es bueno decirle dónde se están posicionando. En este caso fue un tiro malo, de manera que si el tiro es malo, primero que el right field tiene que venir hasta abajo y con la velocidad de Hanson, yo le dije, bueno, si hay un tiro malo aquí, corre hasta que Worus te pare. Todas esas cosas se le refrescan y se le dicen entre picheo. En esa oportunidad, bueno, mira, el tiro llegó acá y Hanson pudo anotar. Es increíble, ¿no? Cuando estás jugando el cuadro o el bateador, los jardineros, ellos tienen que anticipar lo que puede suceder. Entonces a mí me sorprende que ustedes como coaches no están ahí para decirle corre porque la pelota se fue. Es más bien anticipar lo que puede suceder para que el jugador esté alerta para reaccionar. Sin duda alguna, o sea, los instintos te van a llevar a que tú reacciones, pero si tú ya le pones en la mente a los jugadores de lo que pueda pasar, se le va a hacer un poco más fácil. Y eso es lo que uno trata de hacer cuando uno está en las bases. Y por lo menos yo tengo el chance de que pueda hablar con el pelotero entre picheos. Y bueno, uno le trata de decir, mira, este se movió para acá, con el conteo él se movió hacia la otra banda, se fue un poquito hacia atrás, se movió hacia adelante, tiene buen brazo, si es un batazo por aquí, la segunda base se movió, no, asegúrate que no te toque con la línea, todas esas cosas se le trata de decir en ese momento. Quiere decir que no es como tú dices que mucha gente piensa que uno se para ahí a agarrarle el casco o a estar quemando la grama que esté ahí. Perfecto. Mira, es increíble, fascinante lo que hemos compartido y sabemos de que el llegar donde estás ahorita no ha sido fácil. Hay que trabajar, hay que nunca darse por vencido y eso es en todo en la vida. Sabemos de que tal vez ha de haber algún chamaquito ahí que anhela, tiene un sueño de llegar a grandes ligas. Un consejo que les pudieras dar a ellos. Bueno, mira, que sueñen grande. Es lo más bonito de cada
de cada ser humano como niño, soñar, porque los sueños se pueden hacer realidad. En, en mi caso, yo he conocido mucha gente que me ha ayudado, he tenido la dicha de cruzarme con tanta gente, un Frank Robinson. Jamás en mi vida pensé que Frank Robinson iba a ser parte de mi vida y me iba a ayudar, porque Frank en verdad me dijo muchas cosas en mi vida y todo lo que me dijo me ha salido. A estar con un Felipe Alou que en verdad, imagínate, Felipe, cuando tú hablas con él, de verdad que te pasa toda la información y te ayuda. Es un ser que significa mucho para la comunidad latina y de verdad que le tengo un respeto grande. Cuando pensé yo en mi vida que iba a conocer a Willie Mays, a Willie McCovey, a toda esta gente así, wow, o sea, que son, por eso te digo que sueñen en grande. Tantos peloteros que cuando yo iba al estadio como niño, yo trataba de imitarlo y tuve el chance de jugar con esos peloteros que en un momento como niño y traté de imitar. A lo mejor ya ellos en el punto de salida de su carrera, pero tuve el chance de estar con ellos ahí. Ok, muchísimas gracias, de veras, te agradezco el tiempo y pues que no sea la última vez. Gracias a ti. Gracias.